Buenos días, continuando con el ejercicio propuesto en la guía de actividades, voy a focalizarme un poquito más en el módulo de compras del ERP para el ejemplo de una empresa de exportación, como es el caso que tenemos en este momento. Volvemos con algunas generalidades. Generalmente los módulos de compras se encargan de hacer todo el control del flujo de compras. ¿Qué quiere decir esto? Garantizar que se procesen adecuadamente desde el inicio todas las solicitudes de compras. En el caso de la empresa de exportación de flores, podemos ponerlo como garantizar que se procesen las solicitudes internas de materiales, de insumos. Adicionalmente a esto, tener completo el registro de cotizaciones de los proveedores que están en las bases de datos maestras de la compañía, procesar los pedidos hacia esos proveedores y garantizar todo el flujo completo hasta la entrada de las facturas de todo lo que se ha adquirido de las distintas unidades de la empresa o de las áreas de la empresa hasta llegar a la parte de facturación y pues obviamente contemplando toda el alta, la activación, la baja o cancelación de los pedidos de compras, entre otros. ¿Vale? Algunas características principales de los módulos de compras y en este caso específico del que yo veo como de los que veo más útiles en el ejemplo de una empresa de exportación. Obviamente está toda la parte de inclusión de los preciarios, ¿sí? En las bases de datos maestras, donde están todos los precios de los insumos o artículos o demás que utilice la compañía y que están asociados a los proveedores que están registrados con la compañía. Allí también se hace el registro de proveedores. ¿Qué otras cosas se deben hacer en un módulo de compras? La solicitud interna o externa de materiales o insumos, la creación de las mismas solicitudes, la impresión y registro de las solicitudes, el registro de las cotizaciones que vengan de los proveedores, el control de los saldos, bueno, antes de eso la activación de las compras, digamos de los pedidos, el control de lo que vaya ingresando en esos pedidos abiertos, devoluciones, anticipos, etcétera, todas las reglas de negocio, digamos, que manejan con los proveedores de compras, el control y recepción de mercancías, las entradas de notas fiscales y bajas de pedidos de compras, aprobación electrónica de pedidos que tiene un workflow de aprobación específico, consulta de todo el histórico de ofertas, cotizaciones, etcétera, y la recepción de facturación electrónica para incluir todos los soportes que se tengan, incluyendo si son proveedores nacionales, internacionales o hay salidas, manejo de aduanas, que era algo que habían nombrado en el video anterior, manejo de aduanas, módulos de impuestos y demás que pueden ser interfazados de forma interna con otros sistemas de la empresa o como en este tipo de empresas de exportación con entidades externas que hacen ese control, pero que tienen que estar ligado a todo lo que se ha hecho desde antes en el ámbito de compras. A nivel general del esquema que propongo construir y que abarcaría todo lo que acabo de mencionar, pues está la tabla de la parte principal, que es las bases de datos, tablas y maestros, donde guardamos toda la información. Esto es una parte fundamental del sistema porque es el backend donde están los inventarios, los preciarios, los inventarios de producción, de donde vienen, digamos, las requisiciones, las familias de los productos que se necesitan tener en el ámbito de compras, los proveedores, los pedidos, etcétera. Toda la facturación, todo el backend o la data que utilice la compañía para ese fin. Y de los módulos principales que están encadenados tenemos el submódulo de precios, donde registramos todos los cambios de precios, nuevas adiciones, actualizaciones, artículos de los proveedores, precios de compra de los proveedores, estamos hablando de insumos demás. Una vez teniendo esto, podemos proceder a hacer todos los pedidos de cotización a esos proveedores con el ingreso, generación, modificación, recepción de cotizaciones, modificación de las mismas, consultas y hacer una primera entrada al workflow de aprobación que se ve al lado izquierdo de la diapositiva, ¿sí? Para hacer válida esos pedidos de cotización. Después de eso se procesan las solicitudes de compra, se ingresan las requisiciones internas que vengan atadas a las tablas de maestros, se alimenta también de esa misma forma las tablas maestras, las bases de datos, se procesan las órdenes de compra, se activan y se finalizan o se cancelan y también hay una consulta. Una vez
procesar las solicitudes de compra se hace en la emisión de órdenes de compra, que es el output, la salida de ese proceso, que necesita un workflow de aprobación para ver que todas las condiciones se están cumpliendo. Se ingresan, se generan, se autorizan, se completa la información de compra y se envía al proveedor para lo correspondiente al suministro. Eso también se alimenta de la tabla de datos maestra y, y pues de esta forma garantizamos que se cumplan con las condiciones de negocio en la emisión de compras. Una vez hecho esto, se pasa al módulo de facturación de compras, donde se ingresa, digamos, el resultado final del entregable del proveedor. Se ingresan las facturas, se crean los documentos de aprobación, albaranes, aprobaciones de facturación, códigos de autorización, lo que sea, notas, crédito y débito si es el caso, y eso se pasa finalmente al módulo de facturación, que es un ente adicional de la compañía. Allí ya se encargan de toda la emisión de facturas, pero eso es otro tema muy aparte que también tendrá sus consideraciones. Y desde la tabla de maestros que alimenta todo el flujo que acabo de describir del sistema funcional del sistema por bloques, las tablas de maestros también tienen que interactuar con otras entidades externas, como yo lo decía, que son todo lo que podemos tener a nivel de exportación en cuentas por pagar, impuestos, condiciones de exportación, aduanas, que lo seguí poniendo ahí en la fichita, que es como las agencias externas de aduanas que interactúan con todos estos sistemas ERP de este tipo de compañías y que obligatoriamente tienen que consultar datos de las tablas o bases de datos maestras. Ese sería básicamente el diagrama funcional en bloques. Considero que abarca los ítems principales para poder llevar a cabo el proceso completo de compras. Muchas gracias.